Hola, buenas tardes a todos. Como ha dicho Ana, voy a explicar el geocodificador y la base de datos de cartocidad. Bien, primero os voy a introducir en cartocidad, posteriormente hablaré de la actualización que hemos hecho en la base de datos de cartocidad, también hablaré del servicio REST geocodificador y de los problemas que hemos detectado y subsanado en la actualización. También hablaré del componente de búsqueda y GNSEC y para finalizar hablaré sobre las conclusiones. Bien, ¿qué es cartocidad? Pues es el conjunto de direcciones postales de España con representación puntual, procedente de distintos organismos, tanto estatales, autonómicos y locales, y son complementadas con la asignación del código postal y la población a la que pertenecen. ¿Y cuál es el objetivo? Pues es obtener una base de datos lo más completa y actualizada posible para que así el usuario pueda geolocalizar cualquier punto sobre el territorio español, con información oficial y así utilizar los servicios. ¿Qué servicios tiene cartocidad? Pues tiene servicios de descarga WPS, de visualización WMS, de geoprocesamiento WPS y servicios REST, el denominado Service y geocodificador. Yo me voy a centrar aquí en el geocodificador. Bien, ¿de dónde obtenemos los datos? Pues tenemos la red diaria, que tenemos los datos de información geográfica de referencia de RT, con el identificador de los tramos y vías, el nombre de la vía y el número del portal y punto kilométrico. También tenemos el nombre oficial y tipo de la vía urbana del INE, el código de la vía de INE y catastro, y de otras fuentes locales y autonómicas, así como de catastro, tenemos direcciones. Las direcciones de RT las vamos a actualizar trimestralmente. Tenemos los códigos postales, que mediante intersecciones espaciales obtenemos los polígonos que forman las secciones censales. Estos datos son aportados por correos y decir que en cartocidad solo se pueden visualizar. Para descargarlos hay que acudir al propio servicio que tiene correos. Actualizamos estos datos anualmente. Otros datos que también se actualizan anualmente son los de población, que mediante procesos espaciales obtenemos las diferentes poblaciones y utilizamos los datos de información geográfica de referencia de poblaciones. Con todo esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos las direcciones de cartocidad. Tenemos tanto en urbano como en interurbano el tipo de vía, el nombre, el número, el código del INE, el código de catastro, el código postal, la población y el municipio. Y a todo esto hay que sumarle los puntos de interés, que también tenemos en la base de datos de cartocidad. Son las fuentes principales, la BTN 25 y el nomenclátor geográfico básico de España, y hacemos actualizaciones trimestrales también, junto cuando actualicemos RT. Bien, como os he dicho, hemos hecho actualizaciones. Hemos hecho actualizaciones de las direcciones, ya que una dirección es un dato que está en continuo cambio, ya sea porque cambia el nombre de la dirección o porque nacen nuevas direcciones. Por ello recurrimos siempre a la última información, o sea, a la última versión vigente de información geográfica de referencia RT. Pero como hay organismos que mantienen las direcciones continuamente actualizadas, hemos decidido incorporar a todas aquellas direcciones que estén en Internet de forma abierta y normalizadas. Y también hemos hecho actualizaciones de los puntos de interés, ya que es un elemento que está en continuo cambio. Como hemos dicho, partimos de las fuentes para las direcciones de RT. A ello le vamos a sumar los datos de la sede de catastro, los datos del Gobierno de Navarra, del Gobierno vasco y de la Comunidad Valenciana. Pero como os he dicho, este último año hemos estado incorporando más fuentes y con ello ahora, a día de hoy, tenemos los datos de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de La Rioja, la Junta de Andalucía y los datos locales de la Diputación de Barcelona y del Ayuntamiento de Cáceres. Bien, os voy a explicar las diferencias de los datos de cartocidad, es decir, RT, y los datos que tenemos de las fuentes locales y catastros. Una principal característica es que en los datos de RT tenemos un ideal. ¿Esto qué significa? Que tenemos una geometría lineal en la calle, como se puede ver en esta imagen. En cambio, en las fuentes locales y de catastro tenemos solo geometría puntual. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos este identificador de dial y cuando buscamos una calle nos va a dar un punto, como se ve en esta imagen. Otra característica es que los datos de RT sí que están a disposición de descarga. En cambio, los datos de locales y catastro no se pueden descargar. Solo los actualizamos para su inclusión en el geocodificador. En un futuro se barajará la posibilidad de poder descargar estos datos. Bien, hemos accedido a estos datos mediante bajada de ficheros CSV, también hemos accedido a ellos mediante servicios de descargas WFS o Atom,
Y también hay otras organizaciones que directamente nos han aportado los datos, como el Gobierno de La Rioja y el Gobierno vasco. Vale, y entonces ya tenemos los datos de RT y los datos locales. ¿Cómo los combinamos? Pues mediante procesos automáticos con herramientas de ETL. Hacemos dos fases. La primera fase de normalización, donde cogemos los datos de cartocidad y eliminamos los acentos, artículos y paréntesis del nombre de la dirección. Y luego, cuando el nombre de la dirección viene en castellano y local, lo dividimos en dos campos. Y las fuentes local y catastro será diferente para cada caso, pero lo que siempre se va a hacer es la separación de nombres. Por un lado en castellano y por otro en local. Bien, y luego está la segunda fase, la comparativa de los datos. Ya tenemos nuestros datos. Entonces, lo que hacemos es, si en un radio de 25 metros encontramos algún otro dato de otra fuente, hacemos una comparativa de nombre. Si tiene una similitud igual o superior al 75%, significa que ese dato ya lo teníamos, no es nuevo, entonces no lo vamos a incorporar en nuestra base de datos. En cambio, si esa similitud es inferior al 75% o no encuentra ningún otro punto, significa que ya tenemos un dato nuevo y por ello lo incorporamos a la base de datos. Esto lo hacemos primero con los datos locales frente a los datos de RT, también lo hacemos de catastro frente a los datos de RT y posteriormente, cuando tenemos estos datos depurados, con la fuente local. Con todo ello, se van a incorporar más de 1 millón de direcciones nuevas. Actualmente está en desarrollo, pero en noviembre ya lo vamos a poder publicar. Y luego estos datos van a tener una actualización semestral. Hay que decir que si, por ejemplo, tenemos algún cambio muy grande en alguna localidad, nos avisa RT, lo que haríamos es todo este proceso con esa localidad y haríamos todos estos procesos para así no tener datos duplicados. Vale, como os he comentado, también hemos actualizado los puntos de interés. Anteriormente teníamos diferentes fuentes y de una de ellas era la BTN25, donde teníamos la clase genérica de edificios religiosos y singulares e instalaciones recreativas. De RT teníamos puertos, estaciones de ferrocarril y aeropuertos. De nomenclátor geográfico básico de España, distritos y barrios. De naturaleza, cultura y ocio, albergues juveniles y paradores. De MITECO, estaciones de servicio. Y de otras fuentes teníamos los centros sanitarios y educativos. Pero como nuestro objetivo es tener una gran cantidad de puntos y que estén lo más actualizados posible, hemos hecho un análisis. Hemos analizado lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora y cómo está clasificado. ¿Cuál es la conclusión? Pues que a día de hoy la BTN25 tiene una mayor clasificación y por ello hemos incorporado más puntos y vamos a poder prescindir de otras fuentes. Así podemos hacer una actualización más rápida y eficiente. Anteriormente teníamos 59.000 puntos de interés, pues a día de hoy ya está en nuestra base de datos 80.000 puntos aproximadamente. Bien, ¿y con qué nos hemos quedado? Pues hemos cogido un gran número de clases de la BTN25, aquí os he puesto unos ejemplos. También hemos incorporado los centros educativos y como podéis ver tenemos hospitales, ayuntamientos, etc. También que hemos cogido de la BTN25 los datos que anteriormente cogíamos de RT. Es decir, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y puertos. ¿Y por qué? Porque como la BTN25 cuando actualiza estos datos usa RT, hemos decidido utilizar directamente la BTN25 y así hacer la actualización más rápido y más eficiente. También vamos a usar, para el resto de elementos, vamos a usar las mismas fuentes. Cabe destacar que todo esto, la BTN25 está en continua mejora. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener mayor número de clases y vamos a poder ir prescindiendo de otras fuentes y así hacer actualizaciones más rápidas. Bien, y ahora os voy a hablar del geocodificador. Es un servicio REST que está instalado en servicio Linux sobre Apache Tomcat y realiza geocodificación directa e inversa. ¿Cómo lo hace? Pues conectándose a una base de datos PostGIS y conectándose los datos de cartocidad. Las características principales que tiene es que cuando hacemos una búsqueda, el orden de resultados lo hace con una gran coincidencia. Es decir, primero te da si encuentra el portal, si no encuentra el portal te va a dar el más cercano, si no el vial al que pertenece y si no al municipio donde se encuentra dicha dirección. También nos va a dar orden alfabético por municipio y los resultados que da los dan con similitudes fonéticas. Es decir, que nos va a dar un resultado lo más parecido como lo ha escrito el usuario. ¿Qué puede localizar? Pues puede localizar desde direcciones, tanto en urbano como en interurbano,
códigos postales, poblaciones, puntos de interés como referencias catastrales. Bien, ¿y cómo funciona la geocodificación? Funciona mediante una aplicación web con comunicación cliente-servidor, haciendo peticiones HTTP-GET y dando respuesta a objeto JSON y GeoJSON. Según el método, tenemos según la geocodificación tenemos diferentes métodos. Con la geocodificación directa tenemos el método candidates, que te da un resultado de lo que estemos buscando aproximadamente, y el método find te geolocaliza dicho candidato a partir de sus coordenadas. Y la geocodificación inversa hace lo contrario. A partir de unas coordenadas geográficas te obtiene la dirección más próxima. ¿Y todo esto cómo funciona? Pues gracias a unos parámetros, unos serán obligatorios y otros no. Hay que destacar que tenemos una actualización en el parámetro no proces. Anteriormente teníamos no proces municipio, población y topónimo. Pues a día de hoy también tenemos callejero y así en el resultado de la consulta va a aparecer todo lo que tengamos en la base de datos, exceptuando las direcciones. Bien, una vez que entendéis cómo funciona la geocodificación, os voy a explicar los errores que hemos encontrado al actualizar la base de datos. Hemos tenido problemas con las nuevas direcciones con las calles de apóstrofes. Como veis en la imagen de la izquierda, cuando escribíamos una calle con apóstrofe, el servicio, el geocoder nos daba un resultado, pero luego no nos lo geocodizaba, se quedaba parado el geocodificador. A día de hoy, una vez que seleccionamos la calle, ya nos lleva a la calle, ya nos geolocaliza bien. Y también hemos tenido problemas cuando tenemos similitud de nombres. Es decir, os he contado que tenemos datos de RT y datos locales. Pues si en ambas tablas tenemos una calle muy parecida, pero con un vial distinto o con un portal distinto, el geocodificador no funcionaba bien. Aquí se ve, por ejemplo, que escribíamos Plaza de la Iglesia 2 y nos llevaba a la calle de la Iglesia 2, o sea, es un error. Ahora cuando escribimos Plaza de la Iglesia 2 Madrid, nos dice, vale, no tenemos el número 2, pero tenemos el más próximo, el número 1. Y lo seleccionamos y como veis ya ese error se ha subsanado, nos lleva al número 1. Y otro ejemplo que nos enseñó una usuaria, que nos comunicó una usuaria, es que cuando seleccionábamos Plaza Castilla, nos llevaba a la carretera y a día de hoy ya nos lleva a la plaza, ya está corregido. Y por último, pero no menos importante, el componente de búsqueda IGNSTER. Es un widget desarrollado en jQuery que combina dos consumos, dos servicios REST, geocodificación directa de cartocidad y búsqueda de topónimos de nomenclátor geográfico básico de España. A día de hoy estamos actualizando los elementos que tiene el nomenclátor para así poder prescindir de algunos elementos que ya hayamos incorporado de la EBTN 25. También hemos hecho actualizaciones aquí en el IGNSER, ya que anteriormente solo podíamos ver la geometría de los municipios, pues a día de hoy también podemos ver las provincias y las comunidades autónomas. Por último, decir que en un futuro se pretende simplificar el buscador, haciendo que solo haga uso de un servicio REST y así que en él contenga toda la información susceptible de ser buscada. También los desarrolladores podrán concatenar para incluir otros buscadores. Esta API tendrá nuevas funcionalidades, tanto localización directa e inversa, y actualmente está en desarrollo. Y para finalizar, las conclusiones. ¿Cuál es el objetivo del proyecto Cartocidad? Pues completar su base de datos mediante la obtención de nuevas direcciones a partir de actualizaciones automáticas utilizando RT, catastro y fuentes locales. El número de nuevas direcciones que van a ser incorporadas este noviembre va a ser de más de 1 millón de direcciones nuevas. Y el número de puntos que están actualmente de puntos de interés son de 89.000. ¿Cuáles son los resultados que queremos esperados? Pues son direcciones actualizadas cada 6 meses con la última información de catastro, INE, comunidades autónomas y ayuntamientos. Y también queremos ampliar el número de provincias, es decir, queremos ir comparando cada vez más direcciones de cada vez más provincias. También queremos tener actualizaciones rápidas y sencillas para incluirlas en el geocodificador e incluir todas estas nuevas direcciones para poderlas descargar. Bien, y por último, quiero mencionar y agradecer a mis compañeras Beatriz Bernes y Patricia Trigo, que sin ellas no hubiésemos llegado a tener todo este trabajo. Aquí os dejo nuestros datos y para cualquier cuestión os podéis preguntar. Gracias a todos.